Llevo 30 años viviendo en esta casa. 30 años pagando cada ladrillo, cada ventana, cada grifo que gotea en la madrugada. Pero hoy, parado en mi propia sala, siento como si fuera un intruso. Papá, necesitamos hablar. La voz de Flavia suena diferente. Fría. Calculada. Está sentada en el sofá que compré cuando ella tenía 15 años, con los brazos cruzados y esa mirada que reconozco desde que era niña. La misma que ponía cuando quería algo que yo no podía darle. Dime, mija. Me siento en la silla de enfrente, la que siempre ha sido mía. Donde leo el periódico cada mañana, donde me tomo el café que sobra de la cafetera vieja. Pero hoy se siente extraña bajo mi cuerpo. Mañana llegan Federico y mis suegros. Pausa. Sus ojos evitan los míos. Van a quedarse una semana. Está bien. Podemos arreglar el cuarto de atrás, o si quieres yo duermo en el sofá. No. La palabra sale como un tiro. Papá, ellos no te conocen bien. Y, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Las primeras impresiones. Un silencio pesado se instala entre nosotros. Afuera, el perro de los vecinos ladra con esa insistencia que me molesta hace meses. Flavia juguetea con el anillo que Federico le regaló cuando se comprometieron. Oro blanco, costó más de $2000. Yo lo sé porque ella no paró de hablar del precio durante semanas. ¿Qué estás tratando de decirme, Flavia? Suspira. Se levanta del sofá y camina hacia la ventana que da al patio. El mismo patio donde ella aprendió a andar en bicicleta, donde celebramos su graduación, donde lloró cuando terminó con su novio de la universidad. Papá, ellos piensan que... Se detiene. Se gira hacia mí, pero sus ojos siguen esquivando los míos. Piensan que tú vives aquí conmigo. Como si yo te estuviera ayudando. Las palabras flotan en el aire como humo. Pesadas. Venenosas. Y ese es el problema. No es un problema, papá. Es solo que, sería más fácil si tú no estuvieras aquí mientras ellos están. Puedes quedarte con tía Ernestina, o en un hotel pequeño. Yo te doy el dinero. Hotel pequeño. Como si fuera un pariente lejano que viene de visita. Como si esta casa, con sus paredes que conocen cada uno de mis suspiros, no fuera mi hogar. ¿Cuánto tiempo llevan pensando eso? ¿Qué vivo de tu caridad? Flavia se muerde el labio inferior. Es un gesto que hace desde pequeña cuando sabe que está en problemas. Papá, no es así. Ellos saben que trabajas, que tienes tus cosas. ¿Pero qué, Flavia? Pero es más fácil si ellos creen que esta es mi casa. Que yo te estoy ayudando. Federico y yo estamos construyendo nuestra vida juntos, y sus padres necesitan ver que somos independientes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Independientes. La palabra me golpea como una bofetada invisible. Flavia lleva 5 años viviendo aquí. 5 años sin pagar un solo dólar de renta, de luz, de agua, de gas. 5 años comiendo la comida que yo compro, usando la lavadora que yo pagué, durmiendo bajo el techo que mis manos ayudaron a construir. ¿Y qué les has contado exactamente? Sus mejillas se enrojecen ligeramente. Que vivo sola. Que tú tienes tu lugar pero que a veces te quedas aquí cuando necesitas ayuda. Cuando necesito ayuda. Como si fuera un viejo decrépito que no puede valerse por sí mismo. Me levanto de la silla. Mis rodillas crujen un poco, como siempre lo hacen después de un día largo en la construcción. Camino hacia la ventana donde ella está parada. Afuera, la señora Ernestina riega sus plantas como hace todas las tardes. Sus movimientos son lentos, precisos. Sabe lo que hace. ¿Sabes qué, Flavia? Mi voz sale más calmada de lo que esperaba. Tienes razón. Sus ojos se iluminan con alivio. Sí, papá. Es solo por una semana. Después todo vuelve a la normalidad. Sí, todo vuelve a la normalidad. Camino hacia mi habitación. Escucho sus pasos detrás de mí. Papá, ¿estás molesto? Me detengo en el pasillo. Las paredes están llenas de fotografías. Flavia en su primera comunión. Flavia en su graduación del colegio. Flavia cuando cumplió 18 años. Flavia cuando se recibió de la universidad. Flavia cuando conoció a Federico. En ninguna de esas fotos aparezco yo. No estoy molesto, mija. Solo estoy entendiendo. ¿Entendiendo qué? Me giro hacia ella. Por primera vez en la conversación, la miro directamente a los ojos.
Que ya es hora de que las cosas cambien. Esa noche, mientras hago mi maleta, escucho a Flavia hablando por teléfono con Federico. Su voz es alegre, emocionada. Le cuenta que yo voy a estar fuera durante su visita, que van a tener la casa para ellos solos. Nuestra casa, dice, como si los 30 años que llevé ladrillo por ladrillo fueran solo un detalle menor. Pero no digo nada. Solo doblo mis camisas y las pongo en la maleta vieja que compré cuando Flavia tenía 10 años y soñaba con que viajáramos juntos por el mundo. Mañana me voy. Pero no a donde ella cree. Era marzo del 2019 cuando Flavia llegó a mi puerta con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. Acababa de terminar con Olegario, ese muchacho que estudiaba medicina y que siempre me pareció demasiado serio para ella. Había perdido su trabajo en la empresa de marketing donde llevaba apenas 6 meses, y el departamento que compartía con 2 amigas se había vuelto imposible de pagar. Papá, ¿puedo quedarme aquí solo un tiempo? Hasta que me organice. Un tiempo. Esas fueron sus palabras exactas. Un tiempo que se convirtió en 5 años. La abracé en el marco de la puerta como solía hacerlo cuando era pequeña y llegaba llorando del colegio porque alguien se había burlado de sus zapatos gastados o de su lonchera sin marca. Era mi niña, mi única familia desde que su madre nos dejó cuando ella tenía 14 años. Claro que sí, mija. Esta siempre va a ser tu casa. Durante las primeras semanas, Flavia se levantaba temprano conmigo. Desayunábamos juntos café con pan tostado mientras ella revisaba las ofertas de trabajo en su computadora. Hablaba de sus planes, de cómo iba a ahorrar dinero para independizarse, de cómo esto era solo temporal. No quiero ser una carga, papá. En cuanto consiga algo bueno, me voy. Yo trabajaba 12 horas diarias en la construcción de un centro comercial al otro lado de la ciudad. Salía a las 5 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, con las manos sucias de cemento y la espalda molida. Pero llegar a casa y encontrar las luces encendidas, escuchar música en la cocina, ver a Flavia cocinando algo en la estufa, me llenaba de una felicidad que no había sentido en años. La casa volvía a tener vida. Al tercer mes, Flavia consiguió trabajo en una tienda de ropa. No pagaba mucho, $500 al mes, pero era algo. Yo le dije que no se preocupara por la renta todavía, que mejor ahorrara para cuando se fuera. Ella sonrió y me abrazó. Eres el mejor papá del mundo. Pero los meses pasaron y nunca hablaba de irse. La ropa de Flavia empezó a llenar el closet que antes era solo mío. Sus libros ocuparon los estantes de la sala. Su computadora se instaló permanentemente en la mesa del comedor. Sus amigas venían a visitarla como si fuera su casa. No me molestaba. Me gustaba escuchar risas otra vez entre estas paredes. Al año, Flavia cambió de trabajo. Ahora ganaba $800 mensuales en una oficina de bienes raíces. Yo seguía diciéndole que no se preocupara por pagar nada. Ahorra ese dinero, mija, para cuando tengas tu propio lugar. Pero Flavia ya no hablaba de tener su propio lugar. Compraba zapatos nuevos cada mes, se pintaba las uñas en salones caros, salía a cenar con amigas los fines de semana. Una vez llegó a casa con una cartera que costó $300. ¿No crees que es mucho dinero para una cartera?, le pregunté, tratando de sonar casual. Papá, trabajo duro. Me merezco darme algunos gustos. Tenía razón. Se merecía darse gustos. Pero yo seguía usando las mismas botas de trabajo que tenía desde hacía 3 años, con la suela despegándose y el cuero agrietado. Seguía almorzando el mismo sándwich de jamón todos los días para ahorrar los $5 que costaba comer en la fonda cerca de la obra. En el segundo año, Flavia conoció a Federico en una fiesta de la oficina. Llegó a casa hablando de él durante horas. Era contador, tenía su propia oficina, manejaba un auto nuevo. Al mes ya se quedaba a dormir los fines de semana. ¿Te molesta que Federico se quede, papá? Para nada, mija. Me da gusto verte feliz. Y era cierto. Hacía años que no la veía tan radiante, tan segura de sí misma. Federico parecía un buen muchacho. Educado, trabajador, con planes de futuro. Hablaba de comprar una casa, de formar una familia, de crecer profesionalmente. Solo que nunca hablaba de llevarse a Flavia con él. Para el tercer año, Federico prácticamente vivía aquí también. Tenía su cepillo de dientes en el baño, su ropa en el armario, su comida en el refrigerador. Los domingos se quedaban en pijama hasta mediodía, viendo películas en mi televisor, comiendo las provisiones que yo compraba cada viernes después de cobrar mi sueldo. Papá,
Federico y yo estamos pensando en casarnos el próximo año. La noticia me llenó de alegría y de una extraña melancolía al mismo tiempo. Eso es maravilloso, mija. Sí, pero va a ser una boda pequeña. No tenemos mucho dinero ahorrado. No tenían dinero ahorrado porque vivían gratis en mi casa, porque nunca habían pagado renta, ni servicios, ni comida, porque cada dólar que ganaban se lo gastaban en ropa, salidas, caprichos. Pero no dije nada. En el cuarto año se casaron. Una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de un almuerzo en un restaurante que costó $1,200. Yo pagué la mitad porque Flavia me lo pidió con lágrimas en los ojos. Es mi boda, papá. Solo me voy a casar una vez. Después de la boda, esperé que me hablaran de mudarse, de buscar su propio lugar ahora que eran marido y mujer. Pero Federico simplemente trajo más cosas. Su escritorio, su silla ergonómica, su máquina de hacer ejercicios. Es temporal, papá, hasta que encontremos algo que nos guste. Temporal. Otra vez esa palabra. Hace 6 meses, Flavia me pidió que le prestara $2,000. Federico quería cambiar su auto por uno más nuevo, pero le faltaba para el enganche. Te prometo que te los devuelvo en 3 meses, papá. Le di el dinero que tenía guardado para reparar el techo que gotea cada vez que llueve fuerte. Nunca me devolvió ni $1. Ahora, mientras termino de empacar mi maleta, pienso en todos estos años. En todas las veces que dije que sí cuando debí decir no. En todas las veces que me quedé callado cuando debí hablar. En el espejo del armario veo a un hombre de 65 años que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar en la construcción. Que ahorra cada centavo para mantener una casa donde viven 3 personas pero donde solo una paga las cuentas. Un hombre que mañana va a fingir que se va de viaje, pero que en realidad va a descubrir exactamente qué piensa su hija de él. La primera vez que escuché a Flavia mentir sobre mí fue hace 8 meses, durante una videollamada con los padres de Federico. Yo acababa de llegar del trabajo y me dirigía a la cocina para prepararme algo de cenar cuando escuché voces que venían de la sala. Sí, Claribel, vivimos en una casa hermosa. Tiene 3 habitaciones y un patio grande. La voz de Flavia sonaba diferente, más refinada, como cuando era adolescente y trataba de impresionar a las chicas populares del colegio. Me detuve en el pasillo, sin la intención de espiar, pero sus siguientes palabras me clavaron al piso. Mi papá vive cerca. Tiene su propio apartamento pequeño, pero a veces viene a quedarse con nosotros cuando se siente solo. Ya saben cómo son los adultos mayores. Adultos mayores. Como si fuera un anciano decrépito que necesitaba cuidados especiales. Sí, es muy independiente, pero Federico y yo lo ayudamos cuando lo necesita. Es lo mínimo que podemos hacer por él. Lo ayudamos. Como si fuera yo quien dependiera de ellos y no al revés. Federico agregó algo que no pude escuchar bien, pero la risa de sus padres llegó clara a través de la pantalla. Una risa cómoda, aprobatoria. Los suegros estaban impresionados con la generosidad de su hijo y su nuera. Me quedé parado en ese pasillo durante 10 minutos más, escuchando cómo Flavia describía su casa, sus muebles, su vida independiente. Cada palabra era una puñalada pequeña pero precisa. Esa noche no cené. Me encerré en mi habitación y fingí estar durmiendo cuando Flavia tocó la puerta para preguntarme si estaba bien. Durante las semanas siguientes, empecé a prestar más atención. No de manera obsesiva, sino con la curiosidad dolorosa de quien descubre que no conoce realmente a las personas con las que vive. Flavia había creado todo un mundo ficticio para la familia de Federico. En ese mundo, ella era una mujer exitosa que vivía en su propia casa, que ayudaba a su padre viudo por bondad, que había logrado la independencia económica a los 38 años. La verdad era exactamente lo contrario. Una tarde de sábado, mientras fingía leer el periódico en el patio, los escuché planeando una visita de los suegros. Federico estaba preocupado porque sus padres querían conocer dónde vivían. No te preocupes, le decía Flavia. Solo tenemos que estar seguros de que papá no esté aquí cuando vengan. O si está, que entienda cuál es la situación. ¿Crees que va a cooperar? Papá siempre ha sido comprensivo. Va a entender que es importante para nosotros causar una buena impresión. Comprensivo. Esa palabra me persiguió durante días. Había sido comprensivo cuando Flavia necesitó un lugar donde quedarse. Comprensivo cuando ese lugar temporal se volvió permanente. Comprensivo cuando Federico también se mudó sin preguntar. Comprensivo cuando nunca hablaron de pagar renta, servicios o comida.
Pero ahora comprensivo significaba ser cómplice de una mentira que me convertía en un personaje secundario en mi propia vida. Empecé a documentar mentalmente las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Como cuando Flavia le dijo a su jefa que no podía trabajar horas extras porque tenía que cuidar de papá. O cuando Federico canceló una salida con sus amigos diciéndoles que tenían responsabilidades familiares conmigo. Responsabilidades familiares. Yo, que trabajaba 12 horas diarias para pagar una casa donde ellos vivían gratis. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar, escuché a Flavia hablar por teléfono con una amiga. No podemos mudarnos todavía. Federico quiere ahorrar más dinero antes de comprar. Y la verdad, vivir aquí nos conviene. Papá no cobra renta y nos ayuda con los gastos. Nos ayuda con los gastos. Como si fuera un arreglo equitativo, como si yo recibiera algo a cambio de mantenerlos. Además, él se siente útil ayudándonos. Creo que se sentiría muy solo si nos fuéramos. Se sentiría muy solo. Como si mi felicidad dependiera de ser su benefactor anónimo. Esa conversación me mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana. Me levanté y caminé por la casa que había sido mi refugio durante 30 años. Cada esquina tenía una historia. El agujero en la pared de la cocina donde Flavia había estrellado su bicicleta cuando tenía 8 años. La mancha en el techo del baño que nunca pude quitar completamente después de una gotera. Las marcas en el marco de la puerta donde medía su altura cada cumpleaños. Pero ahora me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Durante los meses siguientes, las mentiras se volvieron más elaboradas. Flavia le contó a los vecinos que estaba ayudándome después de un problema de salud imaginario. Le dijo a su jefe que necesitaba días libres para acompañarme al médico cuando yo estaba perfectamente bien, trabajando en la construcción de un edificio de oficinas. Federico empezó a hablar de mí en pasado, como si mi vida productiva hubiera terminado. El papá de Flavia trabajó mucho durante su juventud, le decía a la gente. Ahora nosotros nos hacemos cargo de él. Nos hacemos cargo de un hombre que se levanta antes del amanecer, que carga sacos de cemento de 50 kilos, que llega a casa con las manos despellejadas y la espalda molida, pero que todavía tiene fuerzas para cocinar la cena porque ellos llegan demasiado tarde y demasiado cansados de sus trabajos de oficina. La gota que derramó el vaso fue hace 3 semanas. Flavia publicó una foto en sus redes sociales. Era una imagen de la sala de la casa, perfectamente arreglada, con la mesa que yo compré hace 15 años, el sofá que elegí después de meses ahorrando, las cortinas que cosió la señora Ernestina como favor. El pie de foto decía, agradecida por este hogar que Federico y yo hemos construido juntos. No hay nada como tener tu propio espacio. Tu propio espacio, construido juntos. 150 personas dieron like a esa mentira. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones por su hermosa casa y su vida independiente. Esa noche tomé una decisión. Si Flavia quería que sus suegros creyeran que esta era su casa, que ella era la generosa que me ayudaba, que yo era el viejo que vivía de su caridad, entonces iba a darles exactamente esa oportunidad. Pero también iba a darles algo más. Iba a darles la verdad. El día después de que Flavia me pidiera que me fuera, hice algo que no había hecho en 5 años. Llegué temprano del trabajo. Eran apenas las 4 de la tarde cuando estacioné mi camioneta vieja frente a la casa. Normalmente, a esa hora, tanto Flavia como Federico todavía estaban en sus oficinas. Pero hoy los escuché hablando en la sala antes de que pudiera abrir la puerta. ¿Está segura de que va a aceptar irse? Era la voz de Federico, llena de una preocupación que nunca había escuchado cuando hablaba conmigo directamente. Papá siempre ha sido fácil de manejar. Nunca se queja, nunca hace problemas. Va a entender que es lo mejor para todos. Fácil de manejar. Como un perro viejo que obedece porque está acostumbrado. Me quedé en el porche, con las llaves en la mano, tratando de decidir si entrar o dar la vuelta y regresar más tarde. Pero entonces Federico dijo algo que me heló la sangre. Mis padres van a estar impresionados cuando vean la casa. Mi mamá siempre dice que se puede conocer a una persona por cómo vive. Por eso es tan importante que papá no esté aquí. Imagínate si llegan y lo ven en pijama viendo televisión, o si empieza a contar sus historias del trabajo. Arruinaría toda la imagen que hemos construido. Mis historias del trabajo. Como si mis 30 años de experiencia en construcción fueran anécdotas aburridas de un viejo que no entiende el mundo moderno. Además, continuó Flavia, Cornelio y Claribel están acostumbrados a cierto nivel de vida. No entenderían por qué vivimos con un padre.
En su círculo social, los hijos independientes viven solos. En su círculo social, como si fuéramos de mundos diferentes, cuando yo había trabajado cada día de mi vida para darle a Flavia las oportunidades que me llevaron exactamente a este momento de rechazo. Finalmente entré. Los saludé como siempre, preguntándoles qué tal su día, ofreciéndoles café. Ellos actuaron con normalidad, como si la conversación que acababa de escuchar fuera producto de mi imaginación. Esa noche, mientras cenábamos los tres en silencio, observé la dinámica que había ignorado durante años. Federico comía como si fuera el dueño de la mesa, sirviendo el jugo sin preguntar, tomando la mejor porción de pollo. Flavia hablaba de los planes para el fin de semana como si fuera la anfitriona decidiendo el entretenimiento de la casa. Y yo estaba ahí sentado como un huésped que había sobrepasado su tiempo de bienvenida. Papá, mañana paso por la agencia de viajes para ver opciones de hoteles para ti, me dijo Flavia mientras recogía los platos. Hay algunos lugares lindos cerca del centro. Solo por una semana. No te preocupes, mija. Ya tengo dónde quedarme. Mentí. No tenía dónde quedarme. Pero tampoco iba a dejar que ella gastara su dinero en esconderme como si fuera una vergüenza familiar. Los siguientes días fueron extraños. Flavia y Federico se comportaban conmigo como enfermeras condescendientes. Me preguntaban si necesitaba algo, si estaba cómodo, si entendía que era solo temporal. Hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba, planeando cada detalle de la visita de los suegros. Vamos a decir que papá se fue a visitar a un hermano, escuché que Flavia le decía a Federico una noche. No tengo hermanos. Los suegros no lo sabían, pero era otra mentira innecesaria apilada sobre todas las demás. El viernes, 2 días antes de la llegada de Cornelio y Claribel, decidí hacer algo que no había hecho en meses, revisar mis papeles importantes. Los guardaba en una caja de metal en mi armario, junto con algunas fotografías viejas y documentos de trabajo. Ahí estaba todo. La escritura de la casa a mi nombre, comprada en 1995 con un crédito que terminé de pagar hace 10 años. Los recibos de todos los servicios, todos a mi nombre. Los recibos de las reparaciones que había hecho durante los últimos 5 años, la cocina nueva, el baño remodelado, el aire acondicionado que instalé el verano pasado. También encontré algo que había olvidado, un contrato de arrendamiento en blanco que había comprado hace años pensando en rentar una de las habitaciones para tener ingresos extra. Nunca lo usé porque cuando Flavia llegó, no me pareció correcto cobrarle a mi propia hija. Pero técnicamente, ella y Federico llevaban 5 años viviendo en mi propiedad sin pagar renta. Sin contrato, sin acuerdo formal, sin ningún documento que estableciera sus derechos como inquilinos. Esa noche no pude dormir. No por nervios o preocupación, sino por una extraña sensación de claridad que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, veía la situación completa desde afuera. Un hombre de 65 años que trabajaba para mantener una casa donde vivían 3 adultos, pero donde solo uno contribuía económicamente. Una hija que había convertido la generosidad de su padre en una mentira conveniente para impresionar a sus suegros. Un yerno que disfrutaba de una vida subsidiada mientras planeaba cómo esconder al benefactor para mantener las apariencias. El sábado por la mañana, Flavia me despertó con una taza de café y una sonrisa nerviosa. «Papá, ¿ya empacaste tus cosas?» «Sí, mija, todo listo. Seguro que vas a estar cómodo donde vas a quedarte». «Muy seguro». Se sentó en el borde de mi cama, como hacía cuando era pequeña y quería pedirme algo especial. «Papá, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Esto no significa que no te aprecie. Es solo que es importante para ustedes causar una buena impresión». «Exacto». Su alivio era palpable. Sabía que ibas a entender. La abracé como había hecho miles de veces durante sus 38 años de vida. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía que era la última vez que la abrazaba como el padre ingenuo que había sido durante los últimos 5 años. «Entiendo perfectamente, mija». Esa tarde, mientras cargaba mi maleta vieja en la camioneta, los vecinos me miraban con curiosidad. La señora Ernestina se acercó a la cerca que divide nuestros patios. «Se va de viaje, don Isauro». «Algo así, doña Ernestina. Algo así». Manejé hasta el motel más barato que encontré, a 20 minutos de la casa. $25 la noche. Pagué por 3 noches, aunque sabía que solo necesitaba una. Desde la ventana de mi habitación podía ver la carretera que llevaba de vuelta a casa. Mi casa. Mañana iba a regresar.
Pero no como el papá comprensivo que se esconde para no incomodar a los invitados. Iba a regresar como el dueño de la propiedad donde 3 adultos habían estado viviendo una mentira durante 5 años. El domingo por la mañana, mientras Flavia y Federico se preparaban para recibir a los suegros, yo estaba sentado en la cafetería del motel planeando cada detalle de lo que iba a suceder. Tenía mi cuaderno de trabajo sobre la mesa, el mismo donde anotaba las medidas de las construcciones, pero hoy lo usaba para algo diferente. Primero, llamé al abogado que había llevado el caso de mi divorcio hace 15 años. Licenciado Honorio Vega. Un hombre serio, de pocas palabras, que conocía mi situación económica y nunca me había cobrado más de lo justo. Don Isauro, ¿en qué puedo ayudarle? Licenciado, necesito consultarle algo. Tengo a mi hija y su esposo viviendo en mi casa hace 5 años. Nunca firmamos contrato de arrendamiento, nunca me han pagado renta. ¿Qué derechos tengo como propietario? Silencio del otro lado. Después, una pregunta que me sorprendió. ¿Están registrados en esa dirección para efectos legales? Sí. Flavia cambió su domicilio fiscal cuando se casó. Federico también usa esa dirección para todo. ¿Alguna vez hablaron de un acuerdo de renta? Intercambiaron mensajes de texto, correos, algo que indique que era temporal. Pensé en los 5 años de solo un tiempo más, papá, y hasta que nos organicemos. Solo promesas verbales de que se iban a ir pronto. Don Isauro, técnicamente ellos son ocupantes sin contrato. En derecho civil, eso los convierte en precarios. Como propietario, usted puede terminar esa ocupación en cualquier momento, pero debe seguir un proceso legal. ¿Qué tipo de proceso? Un desahucio por precario. Normalmente toma entre 30 y 60 días, dependiendo del juzgado. 30 días. Después de 5 años de mentiras, 30 días me parecían eternos. ¿Y si quisiera que se fueran antes? Tendría que llegar a un acuerdo voluntario con ellos. O demostrar que están causando algún daño a la propiedad. Daño a la propiedad. Pensé en las marcas de los muebles de Federico en mi piso de madera, en el agujero que hizo en la pared para instalar su televisor de 60 pulgadas, en las manchas de grasa en la alfombra del comedor después de sus fiestas. Licenciado, ¿cuánto costaría iniciar el proceso? $300 de honorarios iniciales. Si el caso se complica, podríamos hablar de más, pero para un desahucio simple no debería ser mucho más. $300. Menos de lo que Flavia había gastado en su última cartera. ¿Puede preparar los papeles para mañana? Mañana es lunes, don Isauro. ¿Está seguro de que quiere proceder tan rápido? Muy seguro. Después de colgar, llamé a mi jefe en la construcción. Don Mario, necesito pedirle un favor. Mañana no voy a poder ir a trabajar. Es un asunto familiar urgente. Don Mario Legario era un hombre comprensivo que me conocía desde hacía 10 años. No hay problema, Isauro. ¿Todo bien en casa? Todo va a estar bien. Mañana todo va a estar muy bien. Pasé el resto del domingo organizando documentos. Fotografié cada recibo de servicios de los últimos 5 años. Todos mostraban claramente que yo era el único responsable de los pagos. Fotografié la escritura de la casa, los recibos de las reparaciones, incluso las facturas de la comida que había comprado cada semana. También hice algo que nunca pensé que haría, revisé las redes sociales de Flavia. Encontré decenas de fotos de su casa, su cocina, su patio. Post tras post donde se presentaba como una mujer independiente que había logrado tener su propio hogar a los 38 años. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de amigos y familiares que creían en su versión de la realidad. Había una foto particularmente dolorosa, Flavia y Federico brindando con copas de vino en mi sala, con un pie de foto que decía celebrando 5 años de independencia y amor en nuestro hogar. La fecha era del mes pasado. 5 años de independencia. En mi casa, comiendo mi comida, usando mi electricidad, mi agua, mi gas. Pero lo que más me dolió fue encontrar una conversación que Flavia había tenido con una prima en los comentarios de esa foto. Prima, qué hermosa casa tienes. ¿Tu papá no vive contigo? No, prima. Papá tiene su lugar. A veces viene a visitarnos cuando se siente solo, pero nosotros vivimos solos. Es importante mantener la independencia, ¿sabes? La independencia que yo financiaba sin que ella lo reconociera públicamente. El lunes por la mañana llegué temprano al bufete del licenciado Vega. Había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más despierto que en años. Los papeles están listos,
don Isauro. Desahucio por ocupación precaria. Solo necesito que firme aquí y aquí. Firmé sin dudar. Mis manos no temblaron. ¿Cuándo se los voy a entregar? Recomiendo que sea hoy mismo. Mientras más pronto, mejor. ¿Tiene algún testigo que pueda acompañarlo? Pensé en la señora Ernestina, que había visto toda la situación durante 5 años sin hacer comentarios, pero con una mirada cada vez más preocupada. Sí, tengo testigo. Perfecto. Recuerde, don Isauro, usted está en todo su derecho. Esta es su propiedad, y ellos han estado viviendo ahí sin pagar durante 5 años. Cualquier juez va a entender la situación. Salí del bufete con los papeles en un sobremanila. Adentro estaba el poder para recuperar mi casa, mi dignidad, mi derecho a ser honesto sobre mi propia vida. Eran las 11 de la mañana. Según el plan que Flavia me había explicado, los suegros iban a llegar a las 2 de la tarde. Ella y Federico habían tomado el día libre para preparar todo, limpiar la casa, cocinar un almuerzo especial, arreglar las habitaciones. Perfecto. Iba a llegar exactamente cuando estuvieran sentados a la mesa, disfrutando de su almuerzo en su casa, contándoles a Cornelio y Claribel lo bien que les había salido la vida independiente. Manejé hasta la casa despacio, saboreando cada cuadra. En el asiento del pasajero tenía el sobre con los papeles legales y una pequeña grabadora que había comprado en una tienda de electrónicos por $30. No iba a ser venganza. Iba a hacer justicia. Y por primera vez en 5 años, iba a ser completamente honesto sobre quién era el dueño de esa casa y quién había estado viviendo de la generosidad ajena mientras construía mentiras para impresionar a su familia política. Estacioné la camioneta una cuadra antes de llegar. Desde ahí podía ver el auto nuevo de Federico y un sedán plateado que no reconocía. Los suegros habían llegado. Era hora de conocerlos. Desde mi camioneta podía ver perfectamente el interior de la casa a través de las ventanas que yo mismo había instalado hace 2 años. Flavia se movía por la cocina con una elegancia que no había visto desde su adolescencia, cuando actuaba en las obras de teatro del colegio. Llevaba puesto el vestido color crema que había comprado el mes pasado, el que costó $250 y que me había mostrado con orgullo diciendo que era para una ocasión especial. Ahora entendía cuál era esa ocasión especial. Federico estaba en la sala, gesticulando animadamente mientras hablaba con un hombre mayor de cabello gris y una mujer elegante que llevaba un collar de perlas. Cornelio y Claribel. Los famosos suegros que habían venido a conocer el hogar que su hijo había construido con Flavia. A las 2:30, los vi sentarse a la mesa del comedor. Mi mesa, la que había comprado en una venta de muebles usados cuando Flavia tenía 18 años y soñaba con estudiar diseño gráfico. Flavia había puesto el mantel bueno, el que solo usábamos en Navidad, y había servido la comida en la vajilla que había sido de mi madre. Desde donde estaba, podía escuchar fragmentos de conversación cuando abrían las ventanas para que corriera el aire. Esta casa es hermosa, Flavia, decía Claribel con esa voz refinada que había escuchado tantas veces por videollamada. Se nota que han puesto mucho cariño en cada detalle. Gracias, Claribel. Federico y yo hemos trabajado mucho para que sea exactamente como la soñábamos. Federico y yo, como si hubieran elegido juntos cada cortina, cada lámpara, cada planta del patio. El barrio es muy tranquilo, comentó Cornelio. Se ve que es una zona residencial establecida. Sí, tuvimos mucha suerte de encontrar esta casa. El precio era perfecto para nuestro presupuesto. El precio, como si hubiera existido un precio. Como si hubieran pagado algo más que la gasolina para mudarse. Cornelio siguió hablando. En mi época era muy difícil comprar una casa antes de los 40. Ustedes han sido muy inteligentes con sus finanzas. Bueno, papá nos enseñó a ahorrar desde jóvenes, respondió Federico. Siempre decía que la disciplina financiera es la base del éxito. Su papá les había enseñado a ahorrar. Mientras que yo, el que realmente había pagado por todo, era presentado como el viejo que necesitaba ayuda ocasional. Claribel preguntó algo que no pude escuchar bien, pero la respuesta de Flavia llegó clara. Papá está visitando a un hermano en el interior. Le gusta viajar de vez en cuando, mantenerse activo. A su edad es importante que tenga sus propios intereses. Un hermano imaginario en el interior imaginario. Cada mentira era más elaborada que la anterior. Qué bueno que sea tan independiente, dijo Claribel. Muchos padres de nuestra edad se vuelven muy dependientes de sus hijos. Es admirable que él mantenga su autonomía. Sí, aunque cuando está aquí, nosotros lo cuidamos muy bien, agregó Federico.
Flavia es muy considerada con él. Muy considerada. Con el hombre que pagaba cada bombillo que iluminaba esa mesa, cada gota de agua que salía de las llaves, cada grado de temperatura del aire acondicionado que mantenía la casa fresca. Durante la siguiente hora los observé disfrutar del almuerzo que Flavia había preparado con los ingredientes que yo había comprado el viernes después del trabajo. Vi cómo Cornelio elogiaba el vino que habían abierto, una botella de $30 que Federico había comprado para impresionar a los suegros. Vi cómo Claribel tomaba fotos de la mesa, del comedor, de la sala. Esta foto va directo a mis redes sociales, decía Claribel. Qué orgullosa estoy de tener una nuera tan exitosa y organizada. Una nuera exitosa que vivía gratis en casa de su padre mientras se presentaba como propietaria independiente. A las 4 de la tarde decidí que ya había visto suficiente teatro. Caminé hacia la puerta principal, pero antes de tocar, me detuve y saqué la pequeña grabadora que había comprado esa mañana. Si iba a hacer esto, iba a documentar cada palabra. Toqué la puerta con los nudillos, 3 golpes suaves como siempre lo hacía cuando llegaba del trabajo. El silencio del otro lado fue inmediato. Después, pasos rápidos. Papá. La voz de Flavia sonó desde adentro, llena de pánico controlado. Soy yo, mija. Más silencio. Después, murmullos urgentes que no pude distinguir. La puerta se abrió lentamente. Flavia apareció con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Papá, ¿qué haces aquí? Pensé que ibas a estar fuera hasta el fin de semana. Se canceló el viaje. ¿Puedo pasar? Es mi casa. Las últimas 3 palabras salieron con más fuerza de la que había planeado. Flavia se puso pálida. Por supuesto, papá. Es solo que, bueno, los suegros de Federico están aquí. Lo sé. Los vi por la ventana. Me da mucho gusto conocerlos. Entré sin esperar su permiso. En la sala, Federico se había puesto de pie con expresión de terror mal disimulado. Cornelio y Claribel me miraban con curiosidad educada. Buenas tardes, les dije con la sonrisa más genuina que había puesto en meses. Soy Isauro Velasco, el papá de Flavia. Mucho gusto, don Isauro, respondió Cornelio, extendiéndome la mano. Cornelio Mendoza, y ella es mi esposa Claribel. El gusto es mío. Flavia me ha contado mucho de ustedes. Claribel sonrió con calidez genuina. Nosotros también hemos escuchado hablar de usted. Flavia nos cuenta que está de viaje visitando a su hermano. ¿Mi hermano? Miré a Flavia con expresión de genuina confusión. No tengo hermanos, señora Claribel. Debo haber entendido mal. El color desapareció completamente del rostro de Flavia. Papá, tal vez malentendiste cuando te preguntaron. No, mija. Soy hijo único. Siempre lo he sido. Cornelio frunció el ceño ligeramente. Qué extraño. Entendimos que usted tenía su propio apartamento y que estaba visitando familia. ¿Mi propio apartamento? Me reí con genuina diversión. No, señor Cornelio. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Federico fue el primero en reaccionar. Papá, creo que hay una confusión. ¿Confusión? Lo miré directamente a los ojos. No hay ninguna confusión, Federico. Esta casa la compré en 1995. Tengo 30 años viviendo aquí. Flavia y tú han estado viviendo conmigo durante 5 años. Claribel miró a su hijo, después a Flavia, después de vuelta a mí. Disculpe, don Isauro, pero entendimos que esta era la casa de Flavia y Federico. Es comprensible la confusión, señora Claribel. Pero no, esta es mi casa. Ellos viven conmigo. Saqué mi billetera y extraje una copia del recibo de la luz del mes anterior. Miren, aquí está mi nombre en todos los servicios. Isauro Velasco. Esta dirección. Le pasé el papel a Cornelio, quien lo examinó con atención creciente. Y aquí, continué, sacando más papeles del sobremanila, está la escritura de la propiedad. También a mi nombre. Flavia finalmente encontró su voz. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo honesto, mija. Algo que aparentemente se nos había olvidado hacer. Cornelio me devolvió los papeles con expresión seria. Don Isauro, ¿podríamos hablar en privado un momento? Por supuesto. ¿Qué tal si salimos al patio? Mientras caminábamos hacia la puerta trasera, escuché a Flavia susurrarle algo desesperado a Federico,
pero ya no me importaba lo que estuvieran planeando decir. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y apenas estaba empezando. En el patio, Cornelio se sentó en una de las sillas de plástico blanco que había comprado en oferta el año pasado. Claribel permaneció de pie, con los brazos cruzados y una expresión que había cambiado completamente desde la cordialidad de hacía 10 minutos. Don Isauro, comenzó Cornelio con voz controlada, necesito entender exactamente qué está pasando aquí. Es muy simple, señor Cornelio. Durante 5 años, Flavia y Federico han vivido en mi casa sin pagar renta, servicios, o contribuir de manera significativa a los gastos del hogar. Al mismo tiempo, le han contado a ustedes que esta es su casa y que yo soy quien recibe ayuda de ellos. Claribel se llevó una mano al pecho. ¿Está diciendo que nos han estado mintiendo todo este tiempo? No solo a ustedes, señora Claribel. También a sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Flavia publica fotos en las redes sociales presentando esta casa como si fuera su propiedad. Saqué mi teléfono y les mostré algunas de las publicaciones que había capturado como evidencia. Miren esta foto. Agradecida por este hogar que Federico y yo hemos construido juntos. Fue publicada el mes pasado. Cornelio tomó mi teléfono y examinó la imagen. Era la sala de mi casa, con mis muebles, mis cortinas, mi televisor. ¿Y este comentario?, preguntó Claribel, leyendo por encima del hombro de su esposo. Celebrando 5 años de independencia en nuestro hogar. 5 años viviendo gratis en casa de su padre, les dije sin emoción. Esa es la independencia que está celebrando. Desde adentro de la casa llegaron voces alteradas. Federico y Flavia estaban discutiendo en susurros urgentes, pero aún así algunas palabras llegaban hasta nosotros. No tenías que mentirles tanto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tu papá nos arruinó. Cornelio me miró fijamente. Don Isauro, ¿por qué permitió esta situación durante tanto tiempo? La pregunta me golpeó porque era la misma que me había hecho a mí mismo durante semanas. Porque es mi hija, señor Cornelio. Y porque creí que cuando dijera, solo un tiempo más, realmente hablaba en serio. Porque creí que cuando prometiera independizarse pronto, realmente tenía un plan. Porque creí que la gratitud y el respeto no tenían que pedirse entre familia. Claribel se sentó en la otra silla, con expresión de persona que está procesando una revelación desagradable. ¿Cuánto pagan de renta? Nada. Servicios. Nada. Comida. Yo compro la comida cada semana. Ellos comen lo que yo traigo. Cornelio se pasó una mano por la frente. ¿Y nosotros pensando que eran un ejemplo de responsabilidad financiera? En ese momento, la puerta trasera se abrió y salió Federico con cara de circunstancias. Papá, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, Federico. Saqué del sobremanila el documento que había preparado esa mañana. De hecho, quería hablar contigo y con Flavia sobre algo importante. Federico se puso pálido al ver los papeles oficiales. ¿Qué es eso? Es una notificación de desahucio, firmada esta mañana por el licenciado Vega. Cornelio se incorporó en su silla. ¿Una notificación de qué? De desahucio, señor Cornelio. Resulta que cuando alguien vive en tu propiedad durante 5 años sin contrato y sin pagar renta, técnicamente son ocupantes precarios. Como propietario, tengo el derecho legal de pedirles que desocupen. Federico tomó los papeles con manos temblorosas. Papá, no puedes hablar en serio. Después de 5 años vas a echarnos. Después de 5 años vas a seguir mintiendo sobre quién vive en casa de quién. En ese momento apareció Flavia en la puerta, con los ojos rojos y expresión desesperada. Papá, por favor. Podemos explicarles todo a Cornelio y Claribel. Podemos solucionar esto sin llegar a extremos. ¿Extremos, Flavia? ¿Ser honesto sobre mi propia casa es un extremo? Claribel se puso de pie y miró a su nuera con una mezcla de decepción y enojo. Flavia, ¿puedes explicarme por qué nos hiciste creer que ustedes eran propietarios independientes cuando en realidad han estado viviendo gratis en casa de tu padre durante 5 años? Claribel, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar por qué nos dijiste que tu padre vivía en su propio apartamento y que a veces venía aquí cuando necesitaba ayuda? Es que ustedes no entenderían. ¿Qué no entenderíamos qué? La voz de Cornelio sonaba cada vez más dura. ¿Que nuestro hijo se casó con alguien que vive de la caridad de su padre mientras finge ser independiente? Federico intentó intervenir.
Papá, mamá, las cosas no son como parecen. ¿No son como parecen, Federico? Cornelio se giró hacia su hijo. Porque parecen exactamente como lo que son. Tu esposa y tú han estado viviendo gratis mientras le mentían a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Saqué la grabadora pequeña que había estado funcionando en mi bolsillo. Y para que no haya más confusiones, dije, apretando el botón de stop, toda esta conversación ha quedado grabada. El silencio que siguió fue absoluto. Flavia se dejó caer en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? La pregunta me tomó por sorpresa por su absoluta falta de autoconciencia. ¿Cómo pude hacerles qué, Flavia? ¿Decir la verdad? ¿Ser honesto sobre quién paga las cuentas en esta casa? Arruinarnos frente a mis suegros. Yo no los arruiné, mija. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron construir su relación sobre mentiras. Cornelio y Claribel se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas después de décadas juntas. Federico, dijo Cornelio finalmente, vamos a regresar al hotel. Papá, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar. Tu madre y yo necesitamos procesar lo que acabamos de descubrir. Claribel miró a Flavia con expresión fría. Cuando estés lista para ser honesta sobre tu vida, podemos intentar tener una conversación. Hasta entonces, creo que es mejor que mantengamos distancia. Los suegros caminaron hacia la puerta trasera para salir por dentro de la casa. Federico lo siguió como un perro regañado, tratando de explicar, de justificar, de minimizar. Flavia y yo nos quedamos solos en el patio. Papá, dijo sin levantar la cabeza, acabas de destruir mi matrimonio. No, mija. Tu matrimonio se destruyó solo cuando se construyó sobre la mentira de que vivías independientemente mientras dependías completamente de mí. ¿Y ahora qué? ¿De verdad nos vas a echar? Miré a mi hija, sentada en una silla de plástico en el patio de la casa que había sido su refugio durante 5 años, y por primera vez en mucho tiempo sentí lástima por ella. Pero no la suficiente como para seguir siendo cómplice de sus mentiras. Flavia, tienes 30 días para encontrar tu propia independencia. La real, no la que finges en las redes sociales. Papá. 30 días, mija. Como dice el papel que firmaste sin leer, tienes 30 días. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta trasera. Y Flavia, le dije sin voltearme, la próxima vez que publiques una foto de esta casa, asegúrate de etiquetar al verdadero propietario. Los siguientes días fueron los más tensos que había vivido en mi propia casa durante 30 años. Flavia y Federico se movían como fantasmas por los pasillos, hablando en susurros, haciendo llamadas desesperadas desde el patio para que yo no los escuchara. El martes por la mañana, mientras me preparaba el café antes de ir al trabajo, encontré a Flavia sentada en la mesa de la cocina con una laptop abierta y decenas de papeles esparcidos alrededor. Buenos días, mija. Buenos días, papá. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. ¿Buscando departamento? Se mordió el labio inferior antes de responder. Los precios están imposibles, papá. Un departamento de 2 habitaciones cuesta mínimo $800 mensuales, más depósito, más servicios. $800. Menos de lo que ellos se gastaban en salidas y caprichos cada mes cuando vivían gratis. ¿Y qué les dijeron en el trabajo sobre pedir un adelanto? Federico ya pidió uno el mes pasado para el enganche del auto. A mí me dijeron que puedo solicitarlo, pero va a tardar 2 semanas en procesarse. 2 semanas. Les quedaban 18 días del plazo legal. Hablaron con los suegros. La pregunta la hizo cerrar la laptop de un golpe. Cornelio y Claribel regresaron a su ciudad ayer, sin despedirse. ¿Y Federico cómo está manejando eso? ¿Cómo crees que está manejando que sus padres descubrieran que su hijo de 42 años vive mantenido por su suegro? Mantenido. Era la primera vez que Flavia usaba esa palabra para describir su situación. Mija, ellos no tenían que enterarse de esa manera. Pudiste haber sido honesta desde el principio. ¿Honesta? Se levantó de la silla con brusquedad. ¿Honesta sobre qué, papá? Sobre que a los 38 años tuve que regresar a vivir con mi padre porque no pude hacer que mi vida funcionara. Honesta sobre que tu padre te ayudó cuando lo necesitabas. No hay nada de malo en eso. Claro que hay algo malo. Comenzó a caminar en círculos por la cocina. ¿Sabes lo que significa en el círculo social de Federico que su esposa viva en casa de su papá?
Sabes cómo me van a ver sus amigos, sus colegas, sus clientes. Y sabes cómo me veían a mí cuando creían que era yo quien vivía de tu caridad. Se detuvo en seco. Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Porque tú ya no tienes que impresionar a nadie. Ya no tienes que construir una carrera, una reputación. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Crees que porque tengo 65 años ya no importa lo que la gente piense de mí? No es eso lo que quise decir. ¿Crees que no me dolía que los vecinos me vieran como el viejo que vivía de favor en casa de su hija exitosa? Papá. ¿Crees que no me daba vergüenza cuando tus amigos hablaban de lo generosa que eras por ayudarme, cuando yo era quien pagaba cada bombillo de esta casa? Flavia se sentó de nuevo, con los hombros caídos. No pensé que te afectara tanto. Porque no quisiste pensarlo, mija. Porque era más fácil creer que yo no tenía sentimientos que admitir que estabas construyendo tu imagen sobre mis espaldas. El miércoles, Federico trató de hablar conmigo cuando llegué del trabajo. Papá, podemos buscar una solución que funcione para todos. ¿Qué tipo de solución, Federico? Podríamos empezar a pagar renta. Digamos, $300 mensuales. Y nos hacemos cargo de algunos servicios. $300. Después de 5 años de vida gratis, me ofrecían menos de la mitad de lo que costaría un departamento pequeño. ¿Y qué pasa con los 5 años que ya pasaron? Esos los podemos considerar como un préstamo familiar. Te los vamos pagando poco a poco. Un préstamo familiar que nunca se pidió y que nunca se reconoció. Federico, ¿cuánto crees que han ahorrado ustedes viviendo aquí gratis durante 5 años? Se quedó pensando, haciendo cálculos mentales. No sé, tal vez. Yo sí lo sé. Lo calculé anoche. Entre renta, servicios y comida, ustedes han ahorrado aproximadamente $40,000 en 5 años. Sus ojos se abrieron como platos. 40,000. $40,000 que podrían haber usado para comprar su propia casa, para invertir, para construir la independencia real que tanto proclamaban tener. Papá, nosotros no sabíamos. Claro que sabían. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Lo que no sabían es que yo me iba a cansar de ser cómplice de sus mentiras. El jueves por la noche escuché a Flavia hablando por teléfono con alguien. Su voz llegaba desde el patio, donde creía que no la podía oír. No, mamá, papá no quiere razones. Dice que tenemos 30 días y ya. Mi ex esposa, la mujer que nos había abandonado cuando Flavia tenía 14 años y que ahora aparecía para opinar sobre una situación que no había vivido. Sí, mamá, ya sé que dijiste que esto iba a pasar algún día. Pero no esperaba que fuera tan cruel. Cruel. Después de 5 años de generosidad, ser honesto sobre mi propia casa era crueldad. ¿Puedo quedarme contigo unas semanas? Solo hasta que Federico y yo encontremos algo. Una pausa larga. ¿Cómo que no tienes espacio? Mamá, es tu hija. Es una emergencia. Otra pausa. ¿Cómo que siempre supiste que este momento iba a llegar? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Silencio prolongado. Mamá, no me puedes decir que me las arregle sola. ¿Dónde está el apoyo familiar cuando lo necesito? El apoyo familiar. El mismo que ella había recibido de mí durante 5 años sin reconocerlo públicamente. El viernes, mientras desayunaba, Flavia se sentó frente a mí con expresión derrotada. Papá, necesito pedirte un favor. Dime. ¿Podrías darme una carta de recomendación para los apartamentos que estoy viendo? Los propietarios piden referencias de inquilinos anteriores. La ironía de la situación me habría hecho reír si no fuera tan triste. ¿Una carta diciendo que fuiste una inquilina ejemplar que siempre pagó puntualmente? Papá, por favor. Sin esa carta no nos van a aceptar en ningún lado. La miré durante largo rato. Mi hija, a los 38 años, pidiéndome que mintiera por ella una vez más para solucionar los problemas que habían creado sus mentiras anteriores. Te voy a dar la carta, Flavia, pero va a decir exactamente la verdad. ¿Qué verdad? Que viviste en mi casa durante 5 años como familia, no como inquilina. Que nunca pagaste renta porque eras mi hija y yo quería ayudarte. Que fuiste cuidadosa con la propiedad y que mantenías tu espacio limpio y ordenado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, esa carta no me va a servir de nada.
Entonces tendrás que encontrar una manera de conseguir un apartamento sin mentir sobre tu historial de vivienda. ¿Por qué me estás castigando así? Me levanté de la mesa y caminé hacia el fregadero para lavar mi taza. No te estoy castigando, mija. Te estoy enseñando algo que debí haberte enseñado hace 5 años. ¿Qué cosa? Que la honestidad no se negocia, que la dignidad no se mendiga, y que la independencia real se construye con trabajo y verdad, no con mentiras y conveniencia. Salí de la casa para ir al trabajo dejándola sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles de apartamentos que no podía pagar y planes que no podía ejecutar. Por primera vez en 5 años, me sentía completamente en paz con una decisión que había tomado respecto a mi hija. Le quedaban 10 días. Y por primera vez en mucho tiempo, no iba a cambiar de opinión. El día 29, un sábado por la mañana, me desperté con el sonido de cajas siendo arrastradas por el pasillo. Eran las 6 de la mañana, pero Flavia y Federico llevaban horas empacando. Los escuchaba susurrar instrucciones urgentes, el ruido del papel burbuja, el crujir del cartón. Me quedé en la cama unos minutos más, saboreando el silencio extraño que se había instalado en la casa durante las últimas semanas. No era el silencio tenso de los primeros días después de la confrontación con los suegros, sino algo más profundo. El silencio de una decisión que había llegado a su fin natural. Cuando salí de mi habitación, encontré la sala prácticamente vacía. Los muebles que Federico había traído ya no estaban, su escritorio de roble, su silla ergonómica, su máquina de ejercicios, su televisor de 60 pulgadas. Quedaban solo mis cosas, las que habían estado ahí desde mucho antes de que ellos llegaran. La casa se veía más grande. Buenos días, les dije cuando entré a la cocina. Buenos días, papá. La voz de Flavia sonaba cansada pero serena. Ya no tenía esa desesperación de las últimas semanas. Encontraron algo bueno. Un departamento de 2 habitaciones en el centro, respondió Federico sin levantar la vista de la caja que estaba sellando con cinta adhesiva. $850 mensuales, más servicios. Suena bien. Cerca del trabajo de ustedes. A 20 minutos de mi oficina, dijo Flavia. A media hora de la de Federico. Hablábamos con la cortesía forzada de extraños que se esfuerzan por mantener la civilidad. ¿Necesitan ayuda cargando las cajas? No, papá. Ya llamamos a un amigo con camioneta. Me serví café en la cafetera que había comprado cuando Flavia tenía 15 años. La misma que había usado todas las mañanas durante 30 años, incluyendo los últimos 5 cuando preparaba café para 3 personas, pero solo una lo agradecía. Papá, dijo Flavia después de un silencio largo, quería hablar contigo antes de irnos. Dime. Se sentó en la silla de enfrente, la misma donde habíamos tenido la conversación que comenzó todo esto hace exactamente un mes. Quiero pedirte perdón. Federico levantó la vista de sus cajas, sorprendido. Aparentemente, esto no lo había discutido con él. ¿Por qué quieres pedirme perdón, mija? Por mentir. Por usar tu generosidad para construir una imagen falsa. Por hacerte sentir como si fueras una carga en tu propia casa. Sus palabras sonaban ensayadas, pero detrás de ellas había algo genuino. Algo que no había escuchado en su voz durante años. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Por qué más quieres pedirme perdón? Se quedó pensando durante largo rato. Por no valorar lo que hiciste por nosotros. Por dar por sentado que siempre ibas a estar ahí, dispuesto a ayudar sin preguntar nada a cambio. ¿Y qué más? Papá, no entiendo. Flavia, durante 5 años me convertiste en un personaje secundario en mi propia vida. Me hiciste sentir como si tuviera que agradecer que me permitieran vivir en la casa que yo pago. Me hiciste cómplice de mentiras que me humillaban cada día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes razón. Pero ¿sabes cuál fue el error más grande? ¿Cuál? Que durante todo este tiempo, yo lo permití. Yo fui cómplice de mi propia humillación porque tenía miedo de perderte. Federico siguió empacando, pero era obvio que estaba escuchando cada palabra. Y lo que aprendí durante estas 4 semanas, continué, es que no se puede perder algo que nunca se tuvo realmente. ¿Qué quieres decir? Que el respeto no se puede fingir, mija. Que la gratitud no se puede actuar. Y que el amor verdadero no necesita mentiras para sostenerlo. Flavia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Me vas a perdonar algún día? La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Ya te perdoné, Flavia.
Te perdoné el día que decidí ser honesto contigo y conmigo mismo. Entonces, ¿por qué siento que me estás castigando? Porque confundes las consecuencias con el castigo. Yo no te estoy castigando. Te estoy permitiendo que vivas las consecuencias naturales de las decisiones que tomaste durante 5 años. A las 10 de la mañana llegó el amigo de Federico con la camioneta. Era un muchacho joven que me saludó con respeto y me preguntó si necesitaba ayuda con algo en la casa ya que ellos se iban. No, muchas gracias. Todo está bien. Durante las siguientes 2 horas observé cómo cargaban las cajas, los muebles, las pertenencias que habían acumulado durante 5 años. Era extraño ver cómo una vida compartida se deshacía en objetos que cabían en el back de una camioneta. A mediodía, la casa estaba vacía de todo lo que no había estado ahí antes de marzo de 2019. Flavia y Federico se pararon en la puerta principal, con las llaves de la casa en la mano de ella. Papá, me dijo, extendiéndome las llaves, gracias por todo. De nada, mija. ¿Podemos venir a visitarte de vez en cuando? Claro, pero como visitas, no como residentes. Sonrió por primera vez en semanas. Entendido. Federico se acercó y me extendió la mano. Don Isauro, sé que las cosas se complicaron, pero quiero que sepa que le agradezco todo lo que hizo por nosotros. Le estreché la mano. Por primera vez en 5 años, me estaba hablando como a un igual, no como a un personaje secundario en su historia de éxito. Cuida bien a mi hija, Federico. Lo voy a hacer. Los vi subirse a la camioneta y alejarse por la calle donde había vivido durante 30 años. No sentí tristeza. No sentí alivio. Sentí algo más parecido a la satisfacción tranquila de un trabajo bien hecho. Esa tarde, caminé por cada habitación de mi casa. El cuarto de Flavia, vacío otra vez después de 5 años. El baño sin los productos de belleza de ella y los dispositivos electrónicos de Federico. La sala con solo mis muebles, mis fotografías, mis recuerdos. La casa se sentía diferente. No solo más vacía, sino más mía. Por la noche, la señora Ernestina se asomó por la cerca del patio. ¿Don Isauro? Ya se fueron. Ya se fueron, doña Ernestina. Está bien. Estoy muy bien. Me da gusto. Ya era hora. Ya era hora. Las 3 palabras que resumían 5 años de una historia que había llegado a su conclusión natural. El lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, revisé mi cuenta de banco. Por primera vez en 5 años, todo el dinero que había ahí era solo mío. Los $800 que gastaba mensualmente en comida para 3 personas, ahora eran para mí. Los $200 extra de electricidad por el aire acondicionado que funcionaba todo el día porque ellos trabajaban desde casa, ahora se quedaban en mi bolsillo. $1000 mensuales de mi propio dinero que había estado subsidiando la vida independiente de mi hija y su esposo. Esa semana compré botas nuevas de trabajo. Las primeras en 3 años. También cambié las cerraduras de la casa. No por desconfianza, sino por simbolismo. Era mi manera de cerrar oficialmente el capítulo de los últimos 5 años. El viernes, Flavia me llamó por primera vez desde que se había ido. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, mija. ¿Y ustedes? ¿Cómo va la adaptación? Es diferente. Más difícil de lo que pensaba. Pero creo que es bueno para nosotros. Me da mucho gusto escuchar eso. Papá, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Alguna vez vas a poder confiar en mí otra vez? La pregunta me llegó directo al corazón. Flavia, la confianza no se regala. Se construye día a día, con hechos consistentes y palabras honestas. ¿Eso significa que tengo oportunidad? Eso significa que la oportunidad siempre ha estado en tus manos. Después de colgar, salí al patio y me senté en una de las sillas de plástico blanco donde había confrontado a los suegros hace un mes. El sol de la tarde entraba por entre las hojas del árbol de limón que había plantado cuando Flavia tenía 10 años. Por primera vez en 5 años, no tenía que preguntarme si alguien más iba a llegar a cenar. No tenía que calcular si la comida alcanzaba para 3 personas. No tenía que fingir que no me molestaba ver mis servicios públicos subir cada mes por el consumo de personas que nunca contribuían a pagarlos. Por primera vez en 5 años, mi casa era completamente mía otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba completamente. Esa noche, antes de dormirme, pensé en una frase que había escuchado años atrás. No necesité gritar para que me escucharan. Solo necesité dejar de susurrar.
Durante 5 años había susurrado mi incomodidad, había murmurado mis límites, había balbuceado mis necesidades. Hasta el día que decidí hablar con la claridad que da la verdad. Y la verdad, como siempre, se había encargado del resto.